Muchas gracias a todos. Bienvenidos al curso de Género y Seguridad Digital. Un poco ya hemos hablado en el webinar anterior de introducción un poco a lo que íbamos a ver, de las temáticas a plantearse. Así que bueno, ahora estamos un poco, digamos, comenzando con lo que sería el módulo 1, ¿sí? Relacionado a los diferentes escenarios que encontramos con la violencia de género digital. Ahí sería interesante, bueno, no sé si pueden ir compartiendo ustedes si han podido leer la lectura del módulo 1 o no por ahora. Pero bueno, la idea un poco es que vayan pudiendo leer como para ir también entendiendo un poco sobre la temática que se va desarrollando en cada webinar. Un poco de mí como para que sepan quién le está hablando. Mi nombre es Luciano Monquiero, yo soy, digamos, me dedico a esta temática hace mucho tiempo, sobre todo en la parte de la ciberseguridad y el cibercrimen, y obviamente colaborando en todo lo que es la temática de la violencia de género digital, ¿sí? Somos parte, digamos, digo que somos parte porque soy parte de una organización internacional que sería el Observatorio Internacional del Cibercrimen, que estamos haciendo constantemente eventos relacionados a la violencia de género. Casualmente ahora estamos organizando uno que se va a desarrollar el Congreso Internacional desde España, ahora en septiembre. Ya les voy a pasar la información específica de las fechas para que puedan ver principalmente, digamos, puedan participar. Va a haber oradores internacionales que, bueno, van a plantear un poco el escenario de lo que se encuentra hoy en día desde la violencia de género digital, ¿no? De diferentes latitudes, obviamente que va a haber gente de Argentina, de México, de España, de Panamá, de diferentes lugares que, bueno, cada uno contará su perspectiva claramente relacionada a la temática que, bueno, día a día se trabaja en relación a la violencia de género digital. Así que ya después, a través del equipo de SEABAT, le iremos informando más sobre ese evento. También en el chat les voy a dejar principalmente para que puedan acceder al canal de YouTube. Denme un segundo, voy a compartirles el canal de YouTube de Intox, donde ahí también pueden encontrar sobre la temática de violencia de género digital. Intox Observatory es el canal, ahí se los voy a pasar, así ya lo tienen, y después pueden ver diferentes cuestiones relativas al temática. Un segundo, ahí estaría, ese es el canal para que ingresen y puedan, digamos, ver otra cuestión relacionada al tema. Vamos a volver a compartir pantalla. Bueno, ¿por qué, digamos, estamos trabajando en esta temática? Principalmente porque el género y la seguridad digital van de la mano, principalmente porque hay muchas cuestiones hoy en día relacionadas a la violencia de género y que repercuten en las TICs, o las tecnologías de la información y la comunicación, con lo cual entendemos en cierta forma que es una temática que realmente busca concientizar, evangelizar terminologías, evangelizar un nuevo concepto de ver a la violencia de género no como algo malo, digital, sino como algo que, de estar consciente, de estar alerta, de poder prevenir, de poder ayudar a otras personas que realmente le sufren. Y en ese sentido, partimos de la base de lo que veíamos en el tema de la violencia de género, que se entiende por violencia de género. Es toda violencia que se ejerce hacia las mujeres por el hecho de serlo, e incluye tanto malos tratos de la pareja, agresiones físicas o sexuales de extraños, mutilación genital, infanticidios femeninos, entre otros. Mientras que la violencia de género digital ya se refiere a los actos de violencia cometidos, instigados o agravados en parte o totalmente por el uso de las TICs, claramente. Plataformas de redes sociales, correo electrónico, entre otros. Si se fijan, lo que ha cambiado principalmente son los procesos, digamos,
naturales y sociales que hemos tenido todas las personas, los usuarios, principalmente por el uso de la tecnología. Antes quizá la violencia la veíamos desde un lugar netamente intrafamiliar, pero desde el punto de vista verbal o desde el punto de vista físico, y ahora se le suma un elemento digital que serían los teléfonos inteligentes, las redes sociales, plataformas de diferentes tipologías que en cierta forma agravan, digamos, o intensifican, por así decirlo, ese acto. Porque quizás en ese momento de la violencia que ocurría en su momento intrafamiliar, bueno, ocurría a puertas cerradas, ¿no? Y ahora muchos de los casos de violencia de género digital se da a puertas abiertas. ¿Por qué? Porque lo digital claramente, cada uno de nosotros, como van a ver en el módulo 2, se pierde esa expectativa de privacidad. Y con lo cual, esa expectativa de privacidad, al perderla, obviamente, todos pueden ver lo que se postea, y muchas veces el posteo pueden ser amenazas que desde el punto de vista tradicional se veía, eh, digamos, dentro de las cuatro paredes de un hogar, y ahora no, porque se ve en una red social, que uno comunica a otro e infiere, digamos, diferentes tipos de violencia, verbales o psicológicas, etc. Entonces, claramente, esto ha llevado a un agravamiento. ¿Cuáles serían las características? Perdón? Bueno, obviamente el uso de las TICs, las redes sociales, los correos electrónicos, el causar un daño psicológico y emocional, claramente eso también, digamos, hace, hace todo este proceso, sobre todo porque, digamos, estamos en una, digamos, como dice el filósofo Zygmunt Bauman, habla principalmente de esta época líquida, ¿no? Y donde un clic puede ser potencialmente, digamos, consecuente de un montón de multiplicidad de consecuencias negativas que quizás desde el punto de vista tradicional, bueno, se medía un poco o se esperaba o un momento lo hacía pensar, recapacitar. Bueno, ahora a través de un clic, claramente eso no ocurre y obviamente el efecto es mucho más inmediato y obviamente el efecto psicológico puede llevar hasta la muerte de una persona, ¿no? Como ya hemos visto en algunos casos. Entonces, esos son los elementos que hoy por hoy estamos viendo a nivel, digamos, de la violencia de género digital, principalmente entre parejas, entre, digamos, relaciones o vínculos que se gestan y que obviamente, digamos, se ven reflejados con diferentes situaciones que veremos más adelante. Pero esto que me quedo pensando, ¿no? Con el tema de Zygmunt Bauman, esto digamos, de vidas líquidas, de sueños líquidos, de terminar una relación, no sé si lo han leído a sus libros, pero principalmente, él habla principalmente de esta época de lo descartable, de que una relación ya no pasa por una cuestión de afrontarla, de estar, digamos, buscándole la solución frente a una situación determinada, sino que claramente todo a través de un mensaje de texto termina algo que quizás de años se fue construyendo o tiempo, eh, pero que claramente se destruye en cuestiones de segundos, ¿no? Bueno, ese daño psicológico, emocional, muchas de las víctimas no están preparadas. Muchísimas de las víctimas no tienen asistencia, digamos, y nosotros mismos tampoco tenemos una asistencia que frente a alguna situación así podamos saber encararlo o abordarlo. Es porque claramente necesitamos de personas que nos ayuden. Y en esto también entra a jugar, que vamos a ver un poquito más adelante, el tema de la educación, ¿no? La educación principalmente desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista de la inteligencia emocional, donde claramente debemos
entender, debemos ser responsables efectivamente, pero también debemos ser responsables de todas las acciones que uno comete a través de lo digital. También, bueno, el tema que se refuerzan prejuicios, el tema del daño a la reputación, bueno, otros elementos o características principales que estamos viendo en toda esta temática, sobre todo porque la reputación es parte, digamos, del ser humano, de la vivencia constante que tiene sobre su vida hoy en día digital, porque ya no es su identidad de persona física, sino es su identidad digital de esa persona física, que dentro de las redes claramente abundan un montón de situaciones que obviamente afectan esa reputación. Sin ir más lejos, si hay una difusión de una imagen no consentida, claramente va a afectar a esa mujer, a esa niña, y principalmente va a generar claramente un perjuicio, un daño psicológico, emocional. Imagínense que, como hemos estado trabajando en los módulos, hay un caso principal de decir, bueno, ¿cuáles son las consecuencias? Porque no es solamente decir, sino también las consecuencias de decir, afecto no solamente la reputación, no solamente el honor de esa persona, sino afecto su propia imagen, porque el día de mañana esa persona, ya sea mujer, ya sea una niña, al hecho de ir a buscar trabajo, y quizás esa imagen esté presente dentro de las redes, más allá que se haya tratado de buscar las mil formas de borrarla, porque tengamos presente que el derecho al olvido, ese famoso derecho al olvido que se habla de que todo lo que subimos a internet no puede ser, digamos, o nunca va a ser eliminado. ¿Y por qué esa cuestión de nunca va a ser eliminado? Y porque si la subió una persona en este momento, posteó, y eso lo posteó en una red social, imagínense la multiplicidad de terceros, personas que están viendo esa imagen y que cualquiera le puede grabar esa imagen. Y que esa persona que lo posteó se arrepintió, la borró en ese momento, pero luego tenemos 10 personas que vieron esa imagen y que lo guardaron en su dispositivo y que después lo volvieron a- a viralizar a través de otras plataformas o plataformas de mensajería de texto. Entonces, si se fijan, es una cuestión de que ese daño de reputación es un daño totalmente integral desde lo psicológico. La pérdida económica, claramente, porque la pérdida, digamos, de la posibilidad de obtener una oportunidad de trabajo, quizás producto de esa situación que fue estereotipada, que fue estigmatizada, que fue, digamos, divulgada sin el consentimiento de la propia víctima, y eso claramente nos trae a colación la falta de oportunidades que se le generan a las víctimas. Otro punto son los límites de la participación en la vida pública. ¿Cuántos de nosotros vemos que poderes ejecutivos, estados, principalmente no han cambiado sus legislaciones todavía con relación a la igualdad de género, digamos, en los estratos, digamos, públicos, de organismos públicos? Por ejemplo, de buscar aunque sea una equidad, o por ejemplo, buscar una equidad, digamos, de salario. Ahora, el punto es, desde el punto de vista de ese límite de la participación en la vida pública, lo vemos enfocado principalmente, y lo van a poder ver en el módulo, con el tema de lo político. ¿Cuántas víctimas, digamos, postulantes por ser mujer, se postulan y luego sale un video de fotos íntimas de esa persona y obviamente lo obliga a callarse, a desistir de esa posibilidad de oportunidad que tenía, que quería, digamos, hacer valer sus derechos y que no los tuvo y que fue limitada en esa participación? No solamente en el ámbito, digamos, de lo público, sino también de su entorno social. Porque esa mujer, esa persona, va a querer salir a la calle, pero no va a poder, por el daño psicológico que le ha generado toda esa situación. Entonces vuelvo atrás en el sentido de la educación. Si nosotros no conocemos estas situaciones, obviamente las naturalizamos
Y esa naturalización hace que no sepamos distinguir cuando una cosa está mal y cuando una cosa está bien. Y permitir la posibilidad de que todos tenemos nuestra propia opinión y hay que ser respetuosos de ello. Por otro lado, conducen a otro tipo de violencia, claramente, porque la violencia digital me puede llevar a derivar en una situación de sexual, en una situación de violencia física. Entonces, son situaciones en las cuales debemos distinguir como características principales de estos actos que se cometen y hay que tener en cuenta algo. Si bien en la mayoría de los casos son contra mujeres, también hay hombres que sufren violencia de género digital. Obviamente que el gran volumen de víctimas han sido mujeres, pero tampoco nos olvidemos, no solamente del hombre, sino de diferentes géneros, porque hay muchísimos géneros que existen, digamos, en la sociedad y en la cual también sufren violencia de diferentes lugares, ¿no? También de lo digital. Entonces, me acuerdo, bueno, que hace poquito una persona trans me vino a consultar por un tema de violencia de género digital, porque había, digamos, generado toda una asociación específica, digamos, de lucha para buscar apoyo en relación a sus derechos. Y bueno, había ciertas cuestiones de violencia de género que caían cotidianamente como amenazas, como diferentes hostigamientos, diferentes manifestaciones que realmente, bueno, no le permiten transcurrir normalmente su vida, sino que bajo digamos, una amenaza constante, ¿no? Y por último, el tema de la brecha digital. Otro de los puntos a tener en consideración, esto de la brecha digital que genera esto de la violencia de género digital, porque en cierta forma limita el acceso, porque en cierta forma dice, pero a ver, si yo entro, quiero conocer a alguien o quiero charlar o entablar una conversación con alguien, ¿qué seguridad tengo yo de que esa persona dice ser lo que es y que realmente es del otro lado de la pantalla? Y si obviamente sufre una situación lamentablemente fea, en la cual desde el otro lado se aprovechan, va a generar claramente más una brecha digital porque esa persona no va a querer entrar más en ese tipo de redes, se va a querer, digamos, resguardar en lo, digamos, en lo tradicional quizás, o ser más reducido en su campo digamos, de mostrarse o de entablar, de abrir su entorno social, y claramente eso conlleva situaciones psicológicas, etcétera, etcétera, etcétera. Por favor, si tienen alguna duda o consulta, me lo van transmitiendo a través del chat. Bueno, toda esta situación podemos verlo reflejado en números. Si se fijan en las víctimas de cibercriminalidad por delitos sexuales, desde lo femenino a lo masculino, cómo ha sido el avance. Esto fue del año 2019, sobre todo tomando una muestra que 71% de las víctimas por grooming han sido por grooming, digamos, ¿no? Pero en la pandemia obviamente esto se elevó aún más, digamos, se incrementó aún más estos números, producto claramente de la falta de concientización, de la gente no conoce, no distingue, a veces lo naturaliza o lo lleva, por ejemplo, a si sufre hostigamientos en redes, de cerrarse la cuenta. ¿Cuántas mujeres de ustedes han escuchado que se han cerrado la cuenta para evitar que se manifieste, digamos, se siga manifestando esa situación de violencia, porque no hay forma de pararla? Porque esa es la respuesta, no hay manera de pararlo. ¿Cómo se para esto? Por otro lado, tenemos el lado de la justicia, que claramente no se ha actualizado, y obviamente esto de la violencia de género digital en muchos de los países en los cuales vivimos, eso es algo
muy novedoso, sí, eso está lejano, pero en realidad es el día a día, porque todos tienen dispositivos, todos se conectan a través de redes sociales, ¿sí? Entonces, también ese es el incentivo a actualizarse en todas estas cuestiones que realmente van en aumento. Y van a seguir en aumento claramente porque, digamos, han llegado para quedarse. Lo digo en forma eh, lamentable, pero es así una realidad, con lo cual estos cursos claramente ayudan a concientizar, a ayudar a que la gente esté más despierta, alerta, a ver herramientas de cómo, dónde denunciar, que ustedes ya van a ver en los otros módulos, el módulo 4, o sea, son diferentes cuestiones que claramente los ayudan en cierta forma a estar mucho más despiertos sobre el tema. Las manifestaciones, como decíamos, en diferentes escenarios, tenemos el tema de la brecha digital, es decir, la restricción de la participación de las mujeres y niñas en diferentes escenarios. Eso también hace un límite a la igualdad del acceso y una igualdad, y el límite al acceso a la educación. Si se fijan, son diferentes tipos de situaciones en las cuales se ve reflejado, directa o indirectamente, esa violencia de género digital. Pero fíjense, la brecha digital de género, esto es, digamos, fue hecho por CEPAL, dice la brecha digital de género se refiere a las diferencias entre hombres y mujeres en el acceso a equipos informáticos y en el uso de dispositivos electrónicos e internet. En América Latina, las mujeres igual a los hombres el acceso a computadoras y a la conexión a internet en el hogar. Fíjense, esto es un punto a considerar, es decir, que el acceso a los dispositivos, el acceso a internet, en cierta forma se equipara con los hombres, ¿no? Pero obviamente ese equiparamiento es en base al acceso, pero luego la constancia de ese acceso en redes sociales, en la vida pública, etcétera, etcétera, obviamente se reduce claramente, producto de la situación. Dice, en cuanto al uso, existe una brecha digital en todos los países de la región, con un porcentaje de mujeres menor a la de los hombres que declaran usar el Internet desde cualquier punto de acceso, hogar, trabajo, establecimiento educativo, centro de comunicación. Fíjense que ahí ya la brecha empieza a disminuir o, digamos, a ampliarse, por así decirlo, con relación entre hombres y mujeres. Las brechas de acceso por regiones, es muy interesante esto que ha realizado una encuesta que se llama Inclusión Internet en el año 2019, y ahí se fijan, por ejemplo, el panel de acceso a Internet y a teléfonos móviles, claramente muestran ciertos disparadores con relación a diferentes lugares, por ejemplo, sur de Asia, África, todo lo que es Europa, Medio Oriente, América Latina y el Caribe, América del Norte, ¿sí? En el caso de la heterogeneidad de las brechas de acceso, ahí se divide por país, si se fijan, y donde, bueno, Uruguay en este caso tiene, digamos, entre hombres y mujeres, tiene un equilibrio bastante marcado, no así, por ejemplo, el caso de Guatemala, que lo tiene bastante dispar, ¿sí? Como el caso de México, entre otros. ¿Sí? Entonces, es interesante estos números, objetivamente hablando, para poder entender el fenómeno con mayor claridad. Ahora nos dice que el uso de Internet y los dispositivos digitales de información suponen formar parte de una sociedad conectada. Dice donde la inclusión digital opera como una ventaja competitiva y clave en materia de integración, contribuyendo también de un modo significativo al bienestar de las personas. Eso es clave. El hecho de la conexión implica mayor inclusión, mayores oportunidades, porque el hecho de conectarme no es conectarme en Instagram para ver las fotos de un amigo. El hecho de conectarme es la posibilidad de decir, bueno, yo quiero, no sé, encontrar un trabajo, quiero encontrar una oportunidad para digamos, ampliar mi círculo social, mis relaciones
desde el punto de vista de la pareja, desde el punto de vista de un montón de aristas que se van presentando. Ahora, obviamente que las mujeres no pueden quedar al margen de este proceso, y las mujeres, al igual que los hombres, tienen derecho a aprovechar las ventajas, dice que dichas herramientas proporcionan. Claramente, porque debe existir esa igualdad. Esa igualdad de, por ejemplo, porque, y es uno de los puntos que se está trabajando a nivel internacional, es incentivar más a las mujeres para que estudien carreras o temáticas relacionadas al cibercrimen, a la ciberseguridad. Cosa que no hay. ¿Por qué? Porque, bueno, es un lugar, un espacio en el cual también es para ellas, es para ustedes. Entonces, es clave también considerar que esas oportunidades tienen que estar y tienen que también conocerse. Obviamente, la respuesta del Estado tiene que estar presente constantemente para reducir esa brecha o cerrarla. Cerrarla sería un caso imposible, quizás, pero sí reducirla. Pero obviamente va a depender de muchos factores. Vamos a ver un caso ahora. Un segundo. Dice, de estereotipo que limita oportunidades también desde lo digital. Fíjense, mi hija Verónica, un caso que lo tomé de 19 años, participó hace poco en un ejercicio con un grupo de estudiantes. Debían crear, desarrollar y presentar un proyecto en solo 30 minutos. El equipo ganador concibió una aplicación para teléfonos móviles que ayuda con los trámites ante la muerte de un familiar en otros países. Dice la madre, me pareció algo genial, quizá no sea una app muy sexy y suene algo lúgubre, pero es sin duda relevante en un mundo globalizado en que muchos tenemos parientes viviendo en otros países. Bueno, fíjense la oportunidad que se generó. Primero, desde el punto de vista de darle esa posibilidad a esa adolescente de poder participar en un proyecto, de generar un proyecto totalmente, digamos, que aporta a la sociedad, porque ¿cuántos de nosotros tenemos problemas cuando un familiar está en el exterior y debemos colaborar, ayudar? Bueno, entonces, si se fijan, es genial las oportunidades que se van dando, digamos, y gestando. Pero está en el tema de eso del estereotipo, no, pero si es mujer, no, tal cosa, tal. Bueno, obviamente que eso desde el punto de vista digital también se ve reflejado. Por eso, lo que yo les decía anteriormente, la apertura de estas posibilidades para que todos los puedan conocer y todos puedan tener posibilidad de seguir aprendiendo, avanzando sin límites. Esa sería un poco la palabra, sin límites. Ahora bien, algunos números que fueron tomados de otras estadísticas, por ejemplo, el 56,1% de la población latinoamericana está conectada. Esto fue en el año 2016. Obviamente, esto puede haber cambiado en algún punto el porcentaje, pero es un indicativo interesante para jugar. Dice, los millennials ya pasan conectados 110 minutos por día, y dentro de esos millennials, obviamente, hay muchísimos, digamos, desigualdades, por así decirlo. Con esto de la pandemia, obviamente, se han generado oportunidades para, por ejemplo, desde el punto de vista positivo, como desde el punto de vista quizás negativo. Y vamos a verlo el porqué. Si lo pensamos desde el punto de vista positivo, las situaciones que se han generado de trabajo digital han sido millones. Pero también han estado, desde el lado de lo negativo, oportunidades negativas como la trata, ¿sí? Como la trata online, ¿sí? Donde se paga, digamos, por un X cantidad de tiempo para ver a alguien y digamos, verlo sexualmente hablando. Eso por un lado. Y el segundo punto es que ya niñas y adolescentes han visto como natural el hecho de compartir imágenes en redes sociales, pero eso no era solamente el hecho anecdótico de decir compartir imágenes, es el compartir imágenes tomando como ejemplo que está bien y venderlas a esas imágenes en plataformas como OnlyFans, como
Cafecito, entre otras, donde por una cuestión de dólares pueden vender su imagen a terceros, donde esas imágenes claramente no es que están cerradas en ese, almacenadas y cerradas en ese servidor de OnlyFans o cual sea, sino que con una simple captura de pantalla ya esa imagen salió de ese lugar supuestamente custodiado. Y ya está corriendo por las redes. Y ya esa imagen pasa a ser una imagen dentro de la identidad digital de esa niña o adolescente. Entonces también, fíjense cómo las plataformas en algún punto, incentivan este tipo de situaciones que claramente generan mayor violencia, porque después lo psicológico no se lo saca nadie a esa persona. Entonces es otro aprendizaje considerable. Vamos a ver diferentes riesgos que se van presentando claramente y que van, un segundo, tomando vuelo, digamos, por así decirlo. Las situaciones que se pueden dar en general pueden ser las que mencionamos ahora, por ejemplo, el acceso y control no autorizado de cuentas, control y manipulación de la información, la difusión de fotos íntimas o información privada, la vigilancia, robo de identidad, distorsión, difusión de información privada, discurso del odio, hostigamiento. Todas esas situaciones se pueden dar y muchas más. Vamos a ver algunas como para poder entender los diferentes escenarios. Por ejemplo, esta difusión de imágenes de riesgo. Vamos a ver un videito. ¿Se está escuchando? Bueno, acá puntualmente es lo que veníamos hablando recién, ¿no? Eso de no tomar dimensión. Porque tampoco los adolescentes y las niñas saben la dimensión y tampoco los adultos tomar dimensión de lo que puede llegar a significar el hecho de la publicación y obviamente la consecuencia claramente es mucho más grande, ¿sí? Entonces, son parte de un poco entender a través de un video este tipo de mensajes que claramente ayudan a comprender mejor, por así decirlo, el proceso. Vamos a ir viendo el siguiente. Bueno, ahí es otro de los casos donde se ve la naturalización, ¿no? El hecho de decir, bueno, lo publico, total no pasa nada, fue entre amigos, pero en realidad no es entre amigos, sino hay un montón de personas que no tienen absolutamente nada que ver entre esa pareja o esa relación y que claramente queda, digamos, evidenciado una situación de la que se toma normal, pero en realidad no tiene que ser normal. Incluso, como dice, si fuese digital o no, es una cuestión íntima que debe quedar ahí, digamos, en el reservorio de la privacidad, ¿no? Pero bueno, son situaciones en las cuales hay que entender, comprender, estar alerta y poder asimilarlo desde el punto de vista de la violencia de género. Ahora vamos a continuar con un caso de ciberacoso, principalmente, si bien seguramente ya han visto, pero bueno, también es parte de la violencia hacia niños principalmente. El mensaje es bastante fuerte. Los videos que fui identificando fueron para generar impacto, porque realmente de esa manera se actúa desde el otro lugar, ¿no? Desde el lugar del agresor, y que con la constante manipulación tiende a buscar que esa víctima, digamos, no pueda, digamos, denunciarlo, no pueda buscar ayuda, etcétera, ¿no? Entonces, a eso es lo que tenemos que estar alerta para poder colaborar allí. Ahora, con la parte del acceso a un dispositivo, sobre todo con el tema de las contraseñas. Bueno, esa es otra campaña de prevención de violencia de género a adolescentes, sobre todo trabajando el tema de cómo la manipulación llevó a poner en situación de víctima al manipulador, y la propia víctima, en este caso, accedió a darle su contraseña sintiendo culpa. Bueno, esa
todo este tipo de situaciones claramente son las que se reflejan y son un muestrario, por así decirlo, de, de de las distintas conductas reflejadas a través de la violencia de género digital. Por eso el tema para mí, más allá de todo lo que yo les pueda contar, de lo que puedan leer, principalmente estos videos son los que a uno los hacen pensar, analizar diferentes situaciones de la vida cotidiana que les pueda pasar a uno o que les pueda pasar a terceros y que realmente eso claramente muestra cómo actuamos eh, en general en estos casos. Bueno, ahora vamos a ver esto de fotos íntimas. Bueno, volvemos a ver el tema de cómo una situación, el tema de la búsqueda de ayuda. En ese caso, realmente esto es lo que tenemos que estar, digamos, conscientes, alertas y realmente ver en base a diferentes situaciones cómo podemos ayudar principalmente o por lo menos informar de diferentes maneras de, digamos, de buscar ayuda y que, bueno, luego decida cada uno cómo hacer. Vamos a seguir con algunas agresiones a través de mensajes. Bueno, acá principalmente se pueden ver a través de esos mensajes cómo se puede reflejar ese control, ese famoso cibercontrol, y que obviamente que no está bueno, como dice ahí, relaciones tóxicas que no llevan a ningún lado, porque bueno, las relaciones se hacen de confianza, del amor, y no desde el control. Porque bueno, obviamente ahí es donde vemos reflejado todas las características de un agresor. Así que bueno, es interesante cómo a través de ese video podemos ver el reflejo de esa situación. Ahora, otra situación en ámbitos de la política, este hecho ocurrió en Argentina, principalmente donde un senador o una persona del Congreso, bueno, eh, había contratado a su sobrina y obviamente se quiso aprovechar, se aprovechaba, digamos, de su sobrina principalmente. Eso quedó en una investigación hoy por hoy, pero bueno, no pasó más que eso y muchos medios de comunicación tildaron a esa persona de que había aprovechado la situación. Fíjense cómo también los medios de comunicación tergiversan la realidad. Y por otro lado, aquellos que no, que estaban soportando a esa víctima, como muchas otras víctimas que no se animan a denunciar. Bueno, son situaciones en las cuales se ve reflejado, ¿no? Escenarios. Esto también es una publicidad orientada a la prevención de la violencia de género. Vamos a verla a continuación. Because I love you. Esperen que voy a ponerle subtítulos. Bueno, otra manera de reflejar situaciones de violencia. Y bueno, por último, vamos a ver el caso de estudio en el que habla una víctima. Bueno, con esto terminamos la presentación de hoy. Y bueno, es un poco mostrarles los diferentes escenarios que tenemos sobre esta temática. Y bueno, quedo atento para cualquier consulta. Todos los videos, digamos, están grabados, o sea que después no los tengo, digamos, ensamblados, por así decirlo, en la presentación no los tengo separados. Así que quizás después podría compartir para que lo tengan. Buenos días, gracias Luciano. Muchas gracias, Damaris. Quería, ¿verdad? Pedirles a todos los usuarios participantes que si podrían encender sus cámaras para una foto. Si tienen alguna consulta también, ¿verdad? La pueden realizar, ya sea por acá
sino por nuestro correo electrónico también, que de igual manera les vamos a estar apoyando y asistiendo. Si no tienen alguna duda, pregunta, consulta. Agradecerles a todos por estar, ¿verdad?, activos y lo esperamos nuevamente la próxima semana igual. Bueno, muchas gracias a todos y nos vemos la semana siguiente. Bueno, la presentación de esta mañana. Muchas gracias, Débora.